Listo, ya estamos grabando, entonces les agradecería mucho si ustedes me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, señora, sí se ve. Señora, ¿Listo? Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar nuestros CIPAS, no sin antes preguntarles si ustedes a través del chat, pues, me quieren indicar cómo van con sus ejercicios, si han podido avanzar en la fase individual, en la fase colaborativa. Si pueden dejarme un mensajito allí, les agradecería, pues con eso, así me voy haciendo una idea de cómo vamos con el avance de la actividad. Recordarles a todos que pues bueno, es un espacio principalmente de interacción académica. Sin embargo, pues como ustedes saben, hoy tenemos una explicación preliminar que nos quedó faltando en nuestra webconferencia. Al realizar los ejercicios de la fase individual, nosotros pues llegamos al desarrollo en la webconferencia de algunos parámetros estadísticos que necesitamos para el desarrollo del ejercicio. Sin embargo, nos quedaron faltando dos parámetros importantes que son el análisis T-Student y también el estadístico Q de Dixon, que hace parte de los ejercicios de la fase individual y es quizás pues también como el punto de partida para nuestros IPAs del día de hoy. Entonces, pues ya iremos pues como resolviendo algunas duditas específicas ya de la fase colaborativa cuando terminemos de dar esta explicación de la fase individual. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo me conecto aquí desde mi celular también para poder ver sus mensajes. Permítanme un segundo, por favor. Listo, bueno. Bueno, entonces, mientras me conecto por aquí, quiero recordarles que dentro de los encuentros académicos que tenemos destinados en nuestro curso de Química Analítica e Instrumental, vamos a tener nuestros CIPAS del día de hoy. Ya como les comenté, vamos a abordar algunos temas fundamentales para el desarrollo de la fase individual. Sin embargo, la siguiente semana tendremos un CIPAS adicional con nuestro tutor, el profesor Carlos Andrés Posada, que nos va a apoyar el día jueves 26 de septiembre con un segundo CIPAS para poder resolver inquietudes generales de la actividad. Si ustedes todavía tienen a la fecha inquietudes respecto a la fase individual, por supuesto, a la fase colaborativa, nos pueden hacer saber sus inquietudes a través del foro del curso virtual o bien también a través de estos encuentros académicos. Entonces, en los próximos días les estaré compartiendo el enlace correspondiente. Bueno, aquí pues hay una grabación muy relevante que quiero compartirles, que es la grabación de nuestra web del paso uno, dado que en esa webconferencia que estuvo pues bastante completa y contamos con la participación al menos de 52 estudiantes por ser pues la webconferencia de la unidad, pues logramos revisar en buena parte la dinámica de la actividad, ¿no? En general se abordó toda la dinámica de la actividad y como les digo, pues nos quedaron faltando dos punticos de la fase individual, que son los que vamos a abordar el día de hoy. Entonces aquí en nuestro chat les voy a compartir a todos la grabación de la webconferencia para aquellos que no pudieron asistir y de pronto quieran ponerse al día en la explicación de la actividad. Bueno, por aquí déjenme leer. Bueno, veo que buenas noches para los que se van conectando. Listo. Listo, muy bien, Juan Felipe, a ti solo te hace falta el análisis de Student. Vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo este análisis, que es el propósito de de nuestros CIPAS del día de hoy. Entonces, ¿cómo está estructurado nuestro CIPAS? Como les comento, vamos a arrancar por esos aspectos de la fase individual que nos quedaron faltando en la webconferencia. Y luego pues simplemente daremos como algunos daticos o tips adicionales frente a la dinámica del paso uno, enfocada más bien en algunas preguntas que me han hecho a lo largo de esta semana, algunas duditas generales que han tenido, entonces quisiera pues aclararlas en este CIPAS para aquellos que de pronto todavía tengan dudas. Recuerden que nuestra actividad se desarrolla en dos fases, una colaborativa, una individual. Para la fase colaborativa se espera la participación de los 5 integrantes del grupo. En este momento ya deberían haber participado los 5 integrantes del grupo en esta fase colaborativa.
Por supuesto, si hay estudiantes que todavía no se han conectado, ya ha pasado más de una semana del inicio de la actividad, ya de hecho vamos para 2 semanas, es importante que se pongan en contacto con sus compañeros que ya han iniciado para saber si pueden colaborar o ya si sus compañeros tomaron la determinación de trabajar en un grupo de 2 o 3 personas, porque son de pronto las que han generado aportes, pues yo les motivo a que los estudiantes que aún no han ingresado empiecen a trabajar en la fase colaborativa con los estudiantes que faltan o bien de forma individual. Pero les digo, pues esto ya depende de las de la cantidad de intervenciones que ustedes hayan tenido en el foro. Para esta parte colaborativa es fundamental que ingresen al foro para que vean en qué vamos. En cuanto a la fase individual, bueno, pues recordarles que esta fase individual consiste en un conjunto de ejercicios, son 4 ejercicios que ustedes deben desarrollar, todos relacionados con el análisis estadístico de datos. Entonces, nuevamente los invito a que hagan la elección en el foro del grupo conjunto de ejercicios que van a desarrollar si todavía no lo han hecho. Un comercial mientras sus compañeros se van conectando. Seguramente hay algunos que se están conectando. Importante que aquellos estudiantes que ya ven oferta de componente práctico en su curso virtual realicen cuanto antes la inscripción. Tengan en cuenta que ya en algunas zonas se han dado inicio a las prácticas de laboratorio. Nuestro curso de química analítica instrumental consta de 3 sesiones presenciales que hacen parte de su proceso formativo. Recuerden, chicos, que en el momento en que ustedes se inscriben en el curso de química analítica instrumental, se comprometen a cursar el componente práctico, dado que este es un curso de tipo metodológico. He tenido algunos estudiantes que me han estado escribiendo: profesora, me ha quedado imposible por temas laborales, no puedo ir. Entonces, bueno, deben tener en cuenta ustedes que son 3 sesiones presenciales en todo el semestre. Entonces, es importante que ustedes revisen las fechas, que traten de gestionar el permiso correspondiente. Sé que no es fácil, pero deben tener en cuenta nuevamente que esta parte estas sesiones hacen parte de su proceso formativo. Yo les he indicado que desde el curso, desde mi rol como directora, a algunos estudiantes les he facilitado pues una cartica como de certificación que, si bien pues no es oficial por parte de la universidad, pues les permite al menos llevar a sus trabajos pues este documento para que ustedes puedan pedir esos permisos. Ustedes me pueden escribir a mi correo o al Teams, pues para que podamos gestionar esa cartiga, que como les digo, es algo que se hace desde la dirección de curso, donde aparecen las fechas que ustedes deben asistir, y de esta manera pues probablemente puedan gestionar allí su permiso. Ya en este momento tenemos todas las sesiones programadas a nivel nacional. Aquellos estudiantes que todavía no vean la oferta pueden ir al enlace que les voy a compartir a continuación, que esta es la oferta nacional de laboratorios, para que vean en su zona de inscripción en dónde se van a ofertar los laboratorios. Les digo, si de pronto estos aún no aparecen en su campus, ustedes en esta programación van a poder ver toda la programación nacional. Seguramente algunos grupos faltarán por falta seguramente de contratación de docente y demás, pero es importante que ingresen a este enlace para que puedan ver la programación general en tanto les habilitan la inscripción en el campus, en caso de que todavía no la vean. Entonces, recordarles, chicos, que el componente práctico equivale a prácticamente el 28% de la calificación del curso, son 125 puntos. Entonces, aquellos estudiantes que no lleguen a cursar el componente práctico, pues básicamente se ven casi que obligados a sacar la máxima puntuación en las actividades teóricas, incluyendo la evaluación final, que esto realmente es algo difícil de lograr. Entonces, la recomendación es que cursen su componente práctico. Bueno, entonces, bueno, por aquí John Henry nos dice: tutora, buenas tardes. Me toca un permiso de 2 días porque empieza desde el viernes y eso es complicado. No entiendo por qué los programaron así de seguido. Listo, John Henry. Bueno, pasa siempre con el componente práctico de los cursos de química, de física, de biología. Como ustedes saben, quienes programan estos laboratorios son pues los líderes de laboratorio de cada una de las zonas. Ellos programan los laboratorios de acuerdo con la logística de cada uno de los centros, la disponibilidad de espacios, de equipos, etcétera. Entonces, pues realmente esta programación depende de cada líder, no como tal de la dirección de curso. Así yo les pido pues muchísima comprensión.
Podemos, por supuesto, ya enviar un correo al líder correspondiente si ustedes quieren hacer alguna averiguación de cambio de horario, pero eso tendría que ser directamente con los líderes del laboratorio, no con el director de curso. Pero desde mi rol, pues yo les puedo facilitar el contacto correspondiente. Bueno, chicos, entonces recordarles que nuestra actividad del paso uno finaliza el martes 1 de octubre, es decir, estamos viendo aquí el calendario, justamente estamos a 15 días, exactamente 15 días para el cierre de la actividad. Esta actividad equivale a 80 puntos. En cuanto a las actividades teóricas, esta es la que tiene una puntuación más alta. Contamos pues con una página web que les he venido compartiendo y que se las compartiré nuevamente con la grabación de este encuentro para que ustedes puedan consultar material. Tenemos algunos libros muy interesantes de química analítica y estadística que les pueden servir para el desarrollo de esta fase, tanto colaborativa como individual. Es importante que ustedes participen en el foro. Ya, pues, junto con el profesor Carlos, hemos generado las alertas tempranas en donde les hemos enviado una notificación de acuerdo con el avance que hemos visto de ustedes en el foro. Hemos verificado uno a uno cada uno de los estudiantes cuál ha sido la participación en el foro y hemos identificado, por ejemplo, estudiantes que no han ingresado a la fecha. Por supuesto, imagino que son estudiantes que trabajarán de forma individual, y hemos evidenciado también estudiantes que simplemente han subido al foro a indicar voy a trabajar el ejercicio X y voy a asumir el rol de alertas. Y desde esa fecha nunca más aparecieron en el foro. Entonces, pilas. Importante que además de haber indicado qué ejercicios van a desarrollar, pues también participen con sus aportes. Dado que recuerden, la primera fase es colaborativa, entonces es importante que ustedes generen sus aportes en conjunto y en grupo y podamos tener esa evidencia o esa trazabilidad en los foros. Entonces, también a algunos estudiantes ya les llegó un mensaje de felicitación, aquellos estudiantes que han tenido más de 3 participaciones con avances significativos. Cuando hablo significativos es que ya empezaron a investigar acerca del analito que escogieron, del alimento en el cual van a detectar ese analito. Aquellos estudiantes que ya empezaron a informar la fase colaborativa, pues con seguridad ya les llegó un mensaje allí de felicitación a sus correos como motivación, pues para que sigan y continúen con el desarrollo de la actividad. Entonces, bueno, eso por ese lado. Recuerden descargar los anexos que necesitamos. El primero es el anexo 1, que es una lectura en la cual, pues es una lectura basada en la industria de alimentos y analitos de interés, donde ustedes van a poder hacer la elección del analito y del alimento con el que van a trabajar. Importantísimo que descarguen esa lectura. A la fecha todavía tengo estudiantes que me dicen, profe, es que no entiendo, pues, qué analito, qué alimento. Bueno, primer paso, hay que leer la guía. Segundo, hay que leer el anexo 1 y desde allí, pues yo les recomiendo revisar la grabación de la webconferencia que realizamos hace 8 días prácticamente. Como les digo, fue muy completa y allí detallamos el paso a paso del desarrollo de la actividad. Entonces, es importante que revisemos la grabación. También tengo estudiantes que me dicen, profe, es que he revisado videos, he revisado la grabación, pero es que no entiendo. Y les pregunto yo, ¿pero qué no entienden? Y no saben qué preguntarme. Entonces, pila, chicos. Nuevamente, cuando formulemos una pregunta, importante que ya hayamos leído, ya hayamos investigado y en función de eso, pues también se da respuesta a esa pregunta. Listo. Entonces, fase individual. Ya ustedes saben en qué consiste la fase individual. Tenemos básicamente 5 conjuntos de ejercicios en los cuales, pues, la idea es que ustedes puedan escoger uno de esos conjuntos de ejercicios y dejen indicado en el foro su elección. Por ejemplo, yo soy Pepito Pérez y elijo el conjunto de ejercicios 3. Cada conjunto de ejercicios está integrado por 3 puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Toda vez que ustedes escojan su conjunto de ejercicios, pues el estudiante desarrolla ese conjunto y va colocando sus avances en el foro. ¿Listo? Permítanme, yo reviso si tenemos aportes por aquí. Bueno, me dice Wilson, suponiendo que no puedo ir a la práctica 1, pero sí a las otras 2, ¿tendría opción de adelantar? Claro que sí, de participar en los informes, por supuesto, Wilson. Si por alguna razón no puedes asistir a una de las 3 sesiones, puedes asistir a las otras 2. Por supuesto, ya te pones en contacto con tu tutor, le comentas el motivo por el cual no pudiste asistir. Ya ustedes
podrán llegar a algún acuerdo, a ver si te recibe preinformes, eso lo revisarán entre ustedes, pero puedes participar de las 2 sesiones siguientes. Listo. Entonces, bueno, háganme saber aquí en el chat si ya escogieron su conjunto de ejercicios. Me gustaría saber de pronto en el chat si ustedes ya saben qué conjunto de ejercicios van a desarrollar. Recuerden que el desarrollo lo realizamos en el anexo 2, consolidación del paso 1, es allí donde ustedes colocan el nombre del estudiante en el conjunto que hayan escogido y desarrollan sus 3 ejercicios. La ponderación de los ejercicios de 40 puntos, entonces, pues para que ustedes vean. Ahí tenemos asociada la mitad de la puntuación en esta fase individual. Listo, perfecto. Gracias Ingrid, Karina, por tu respuesta. Entonces, bueno, esperamos asimismo que todos hayan elegido ya su conjunto de ejercicios. Listo, Carlos Andrés, ya vamos a la prueba Q de Dixon. Entonces, pues bueno, vamos a avanzar. Bueno, nosotros en la clase anterior hablamos un poco acerca del concepto precisión y exactitud, que son la base del análisis estadístico que estamos realizando, teniendo en cuenta que la precisión está asociada a parámetros estadísticos como, por ejemplo, la media, que es básicamente el promedio de datos. La precisión también está asociada a la desviación estándar y la precisión también está asociada, bueno, dijimos el promedio, la desviación y el coeficiente de variación. Son 3 parámetros estadísticos asociados a la precisión. ¿Y qué nos indica la precisión? ¿Qué tanto se acercan los valores medidos entre ellos? Como en este segundo ejemplo de este tablero de dardos, donde todos los dardos parecieran acercarse a un conjunto de datos, podemos decir que la precisión de estos datos son buenos. Entonces, respecto a la exactitud, pues aquí ya en la exactitud tenemos varios parámetros. A nivel estadístico, nosotros podemos calcular el porcentaje de error relativo y el error absoluto, que son parámetros de exactitud que me indican qué tanto se acercan mis datos a un valor teórico, ¿sí? O, sí, básicamente un valor teórico. Entonces, ese básicamente es el concepto de exactitud. Nosotros en la clase anterior abordamos cada uno de estos conceptos. De hecho, yo aquí pues traigo esta diapositiva porque me parece muy completa y quisiera hacer pues como un pequeño complemento que no dijimos en la clase anterior y que me han estado preguntando, y es con respecto al error absoluto. Cuando nosotros calculamos el error absoluto, debemos tener en cuenta el valor absoluto, que es el significado de estas líneas que tenemos aquí, el valor absoluto, del promedio menos el valor real o teórico. Promedio menos valor real o teórico. Cuando hablo del valor absoluto, es del resultado sin signo. Es decir, si este resultado me da negativo, pues el error absoluto no va a tener signo, para que lo tengan presente. Entonces, el error absoluto se registra como un valor absoluto. Y ya que tenga mi error absoluto, pues ya puedo aplicarlo en mi porcentaje de error. Todo esto lo vimos en la clase anterior, en nuestra web conferencia. Recuerden que el porcentaje de error es igual al error absoluto dividido en el valor real o teórico por 100. ¿Listo? Eso es importante que lo sepamos. Bueno, déjenme revisar. Vale, Tatiana, gracias. Me dices que ya han compartido y adelantado trabajo en el grupo. Bueno, por aquí me están diciendo que no se ve nada. ¿Me pueden confirmar si se ve mi presentación, por favor? Sí, se ve bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, José Vicente. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, revisemos ahí porque me dicen que no se ve. Entonces, Karina, de pronto puede salir y volver a ingresar a ver si ya se ve la presentación. Listo, perfecto. Bueno, sí, Karina, estamos compartiendo pantalla, entonces yo te recomiendo, pues puedes salir y luego ingresar. Es raro que no veas la pantalla. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio en la clase anterior donde calculamos varios parámetros, que de hecho es bastante completo este ejercicio porque nos va a dar una idea de cómo desarrollar nuestro conjunto de ejercicios individuales. Ustedes recordarán, para aquellos que asistieron a la webconferencia, pues aquí realmente no me voy a detener mucho en los primeros conceptos, solo voy a hacer un breve resumen para poderme centrar en el análisis de Student y en el estadístico Q-Dixon, que son los que necesitamos para nuestros IPAs.
Entonces, como para el análisis test-student y para el Q de Dixon necesitamos estos parámetros, voy a hacer un resumencito muy breve. Nosotros hicimos un ejercicio de práctica donde nosotros partimos de una serie de mediciones a nivel de laboratorio de la densidad del agua. Para hallar esa densidad del agua, nosotros tomamos 6 valores en el laboratorio, ¿sí? Esos valores pues tienen unidades que son unidades de gramos sobre mililitro, acorde con la densidad del agua. Y en nuestro ejercicio nos dan también un valor teórico para la densidad, donde nos dicen que el valor teórico de la densidad a la temperatura de trabajo es de 0,993 gramos sobre mililitro. Entonces, este parámetro es muy importante, el valor teórico, porque con el valor teórico yo puedo hallar el error absoluto y el error relativo. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para hacer una claridad, y es que nuestra guía de actividades en el conjunto de ejercicios, perdón, si bien, por ejemplo, en el conjunto 1 tenemos aquí una claridad, dice, de hecho, permítanme, yo voy a subrayar como para que sepan, para los que no han empezado. En el conjunto de ejercicios 1, el valor teórico o, en este caso, el valor real es este de aquí. Específico para el conjunto de ejercicios 1 se da que el valor teórico es 1,62 ppm. Para el caso del conjunto de ejercicio 2, debemos tener en cuenta, chicos, que para este conjunto de ejercicios el valor teórico va a ser de 25 mililitros. Dado que aquí pues está haciendo un análisis de unos volúmenes de arsénico en balones pues principalmente de 25 mililitros, y frente a esto se toman varias mediciones de esa solución de arsénico pues en esos baloncitos, pero quiero hacer énfasis en que el valor teórico hace referencia a los 25 mililitros, que es la capacidad del balón aforado. Eso con respecto al conjunto de ejercicios 2, valor teórico 25 mililitros. Para el caso del conjunto de ejercicios 3, aquí pues ya de forma más específica se dice que el valor real o teórico para esa serie de medidas tomadas en la balanza es de 40 miligramos. Esto ténganlo en cuenta cuando vayan a desarrollar sus ejercicios. Para el caso del conjunto de ejercicios 4, se toman varias mediciones también en diferentes pipetas, en cuyo caso el valor teórico se refiere al volumen que se desea tomar, que en este caso sería 15,0 mililitros. 15 mililitros sería el valor teórico para este ejercicio, este conjunto de ejercicios 4. Ahí van a ver varias mediciones cercanas o por encima de ese valor, pero este corresponde al valor teórico. ¿Listo? Y por último, en el conjunto de ejercicios 5, pues también aquí de forma mucho más específica o evidente, se indica que la concentración teórica de X solución es 0,0245 molar, que esto hace referencia al valor teórico o real. Entonces quería como hacer esa claridad, debido pues a un par de preguntitas que me han hecho en los últimos días, ¿vale, chicos? Entonces pues para que sepan que también estamos allí leyéndolos en el foro y pues tratando de resolver sus inquietudes. Entonces, bueno, en este ejercicio, pues nosotros podemos sacar el promedio estadístico, ya lo dijimos, para el caso del promedio estadístico tomamos el total de los datos y lo dividimos por el número de datos. En este caso, tenemos 6 datos, recuerden, son 6 datos diferentes de densidad y lo dividimos en el número de datos, que sería 6. Nuevamente les digo, no me detengo mucho acá porque esto ya lo vimos en la webconferencia y aquí nosotros encontramos que el promedio es de 0,994 gramos sobre mililitro. ¿Listo? Ese es el promedio para este conjunto de datos. Para el caso de la desviación estándar, que es un parámetro que me indica o me habla de la precisión de mi método, entre más cercano a cero, más preciso es mi método o mi conjunto de datos. Entonces aquí lo que hacemos es, para la desviación estándar, tomar la raíz cuadrada de la sumatoria, ojo con esto, la sumatoria de la siguiente operación. Aquí tomamos el valor 1, por ejemplo, x1, que es este de aquí, entonces tomamos x1 y lo restamos al promedio. Eso lo elevamos al cuadrado. Como es una sumatoria, a este factor debo sumarle, ahora nuevamente, el valor de x2 menos el promedio al cuadrado.
A eso debo sumarle x3 menos el promedio al cuadrado y así sucesivamente. Para que al final pues yo tenga una serie de operaciones, recuerden que aquí tomo x1 menos el promedio al cuadrado más x2 menos el promedio al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta llegar a x6 menos el promedio al cuadrado. Esto dividido en n-1, que sería 6 menos 1. Me han preguntado, profe, ¿y por qué no lo hacemos en Excel? ¿No es más práctico? Claro, ustedes lo pueden hacer en Excel, pueden ingresar sus datos, pero esto lo pueden hacer para corroborar que la desviación estándar que van a obtener de forma manual, que es la forma como lo vamos a presentar, es en este caso correcta. Excel solo lo vamos a utilizar para verificar los resultados. ¿Por qué? Porque ustedes en Excel ya pueden ingresar la función igual punto estándar y ya automáticamente el sistema les da el resultado, pero pues no es el propósito. Como estamos aquí viendo parámetro por parámetro, la idea es que ustedes lo hagan de forma manual utilizando el editor de ecuaciones de Word y reporten su resultado. Ya ustedes lo verificarán con el editor de ecuaciones de Word. Recomendación, lo verificarán en Excel si desean. Entonces, importante que incluyan las unidades, tanto el promedio como la desviación estándar mantienen las unidades de los datos que se están utilizando, gramos sobre mililitro, gramos sobre mililitro. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente, no se les olvide incluir las unidades. Para el caso del coeficiente de variación, que también es un parámetro de precisión de mis datos, yo debo tomar la desviación estándar que acabo de calcular en el parámetro anterior y esto lo divido en el promedio de datos. Lo multiplico por 100. La idea es que me dé lo más cercano a 0. Entre más cercano a 0, esto me habla de la precisión de mis datos. Aquí nosotros, pues, en nuestro ejercicio modelo que ya se realizó en la clase anterior, ya teníamos nuestra desviación estándar, la dividíamos en el promedio por 100 y pues esto nos da un resultado de 1,87%, que esto pues nos habla básicamente del grado de precisión de nuestro resultado. Podemos decir que pues en este caso es preciso. Bueno, hay ciertos factores que pueden afectar esa precisión en las mediciones. Y bueno, con respecto al error absoluto, también que es una pregunta que me han hecho, ustedes van a tomar el promedio de los datos. Recuerden que el promedio ya se calculó previamente. A eso le van a restar el valor teórico. Y recuerden que esa resta de valores se reporta sin signo, dado que es un valor absoluto. Y ese error absoluto lo utilizo para poder calcular, que es un valor muy bajo. Este resultado pues es muy interesante, nos da un valor de 1 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que decir 0,001 gramos sobre mililitro. Eso me indica este valor en notación científica. Para hallar el porcentaje de error relativo, pues yo utilizo este error absoluto y lo divido en el valor de la densidad teórica o real por 100, que es este de aquí abajo. Les digo nuevamente, ese valor se los dan ustedes en los ejercicios. Entonces aquí dividimos y multiplicamos por 100. ¿Listo? Y pues esto me da el porcentaje de error, que es de 0,1%. Normalmente a nivel de laboratorio se estima que el porcentaje de error en un procedimiento no debería ser mayor al 10%. Cuando el porcentaje de error es mayor al 10%, es necesario repetir el experimento, porque ya es un porcentaje de error alto. Y este, pues es bastante bajo, entonces está muy interesante porque quiere decir que tenemos pues una buena exactitud en nuestras mediciones. Listo, entonces, ustedes indíquenme por aquí en el chat quiénes tienen el análisis de Student asignado en sus ejercicios. Por allí se les piden, por ejemplo, calcular el intervalo de confianza empleando el análisis de Student a 2 colas con un nivel de confianza del 95%. Ese ejercicio lo vamos a desarrollar con los datos que ya hemos calculado. ¿Listo? Perfecto, Oscar. Por aquí veo que tú tienes esta prueba, la prueba T-Student. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la prueba T-Student? Voy a compartirles aquí una gráfica. Quiero que ustedes vean esta gráfica. Y en esta gráfica, bajo la curva, tenemos todos los datos estadísticos de una serie de mediciones, ¿sí? Tenemos todos los datos estadísticos, todos los datos de una serie de mediciones, donde en la mitad de esos datos vamos a encontrar la media poblacional, que es básicamente el promedio. En la mitad de estos datos encontramos el promedio.
¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta esto para nuestro análisis de la prueba T-Student. Entonces, ¿qué nos dice la prueba T-Student? Que de hecho se ha creado para crear un índice o intervalo de confianza en los datos estadísticos que tenemos cuando hacemos un muestreo. Entonces, tenemos la prueba T-Student como una ayuda estadística y esta nos permite establecer un intervalo que rodea a la media aritmética, un intervalo que rodea la media aritmética. Entonces tenemos aquí la media y tenemos un intervalo que va a rodear a esa media, un intervalo de datos. Entonces, decimos que dentro Es de ese decir, perdón, es como si fuera una circunferencia, ¿o qué? Bueno, no tanto como una circunferencia. Esta gráfica que tú ves aquí se refiere a la distribución de los datos, un intervalo de datos. O sea, tenemos datos entre este y este valor, suponiendo, digamos, el valor menor, podemos tomar como valor menor la menor de estas mediciones, que si tú las revisas aquí, el menor de estos valores sería este de aquí. Y el mayor de todos los valores es este de acá. Entonces tenemos dos extremos dentro de nuestras mediciones, donde en la mitad de esas mediciones se va a encontrar la media. Es básicamente como la interpretación del gráfico, ¿sí? Como para que lo tengamos Digamos, presente. es como si tomáramos los ejes de simetría, ¿sí? Para los datos, sí, señor. Son como unos ejes de simetría, pero llamémoslo mejor intervalos, como para que tú sepas que es un intervalo de tus datos, del menor al mayor, Oh, básicamente. ¿Sí? ok, gracias. Listo, perfecto. Dale, dale. Entonces, ¿qué pasa? Esperamos que dentro de ese intervalo de confianza tengamos la media poblacional con un cierto grado de probabilidad. Ese intervalo se conoce como intervalo de confianza, básicamente. Entonces, esta prueba T-Student se elabora con el fin de tener un intervalo de confianza de mis datos, saber de dónde a dónde mis datos son confiables. Entonces, ojo con esto, que nosotros podemos tener una medición. Les voy a compartir aquí una medición. Supongamos que tenemos un conjunto de mediciones donde sabemos que la media poblacional es de 7,25% de potasio en una muestra de alimento. 7,25% de potasio en una muestra de alimento. Entonces, la prueba o el índice de confianza, el nivel de confianza me puede indicar que de este valor, de este 7,25%, yo puedo tener un intervalo de confianza más o menos del 0,15% de potasio. ¿Qué quiere decir? Que si esta es mi media poblacional y yo le resto 0,15%, que esto nos indica 7,10, si yo le resto el 0,15, me indica que ese intervalo de confianza me dice que el menor valor de ese intervalo de confianza va a ser 7,10. Y si yo le sumo 0,15%, el intervalo mayor o el número mayor de ese intervalo de confianza, pues va a ser igual a 7,40%. Quiere decir entonces que ese intervalo de confianza irá de 7,10 a 7,40, donde la mitad entre estos datos me va a representar mi media poblacional. Más o menos pues para que lo tengamos presente. Eso puede ser un intervalo de confianza, pero yo les voy a enseñar a cómo calcularlo a partir de sus datos. Esto es solo un ejemplo, como para interpretar un poquito este tema del intervalo de confianza. Entonces, para poder calcular ese intervalo de confianza, es muy importante que ya se haya calculado la desviación estándar. Para este punto, ustedes ya debieron haber calculado su desviación estándar porque es un parámetro que vamos a utilizar a la hora de hacer la prueba o el análisis T-Student. Entonces, bueno, en sus ejercicios seguramente les piden calcular dicho intervalo de confianza a un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tratar de establecer un intervalo de confianza en este porcentaje, en el 95% mediante la prueba T-Student, pero para ello tenemos que emplear una ecuación que va a ser fundamental en este proceso y que ya ustedes después de este CIPAS la van a poder utilizar. Entonces, el intervalo de confianza para una población, teniendo en cuenta que mu se refiere básicamente a una población de datos, va a ser igual a ¿cuánto?
Vamos a ver, intervalo de confianza para una población de datos va a ser igual a el promedio de los datos. Importante que para esta fase o este punto ya ustedes tengan el promedio. Más menos. Quiere decir que el más me va a representar el intervalo superior y el menos me va a representar el valor de ese intervalo inferior. Es más o menos lo siguiente. Cuando veíamos la gráfica, ese menos me representa el dato menor dentro de ese intervalo de confianza y ese más me representa el valor mayor dentro de ese intervalo de confianza. Me devuelvo a la formulita para que ustedes vean. Entonces, el promedio más menos este valor que va a ser específico para la prueba T-Student. Este valor T lo vamos a obtener de forma tabulada. Este valor T es específico para la prueba T-Student a determinados grados de libertad. N-1 se refiere a los grados de libertad de mi procedimiento. Cuando yo hablo de grados de libertad me refiero al número de mediciones que se tomaron menos 1. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuántos grados de libertad hay en este ejercicio en específico, chicos? ¿Cuántos grados de libertad tenemos en este ejercicio? Como para que tengamos esa idea de los graditos de libertad. 5. N-1. Perfecto. 5 serían los grados de libertad de mi ejercicio. Ya revisamos a esos grados de libertad cuál sería el valor de T en la prueba T-Student. Ya lo vamos a ver. Esto lo vamos a multiplicar por la desviación estándar. Perfecto. Oscar, sería 5, dado que n-1, recuerda que n sería 6 datos para este ejercicio. Si tú en tu ejercicio tienes 5 datos, pues n será 5, pero aquí sería 6 menos 1 igual a 5. Esos serían mis grados de libertad. Esto lo multiplico por la desviación estándar y lo divido en la raíz cuadrada del número de datos, que en este caso sería 6. La raíz cuadrada del número de datos. Veámoslo de forma más específica. ¿Listo? Perfecto, Oscar, muy bien. Y Wilson, ahí estamos. ¿Listo? Entonces, para el parámetro estadístico T de la prueba T-Student, identificamos los grados de libertad, que ya ustedes lo hicieron. Los grados de libertad lo podemos simbolizar con la letra V, que es n-1, donde n es el número de mediciones. Tenemos claro entonces que los grados de libertad serían 5 para esta prueba. ¿Qué quiere decir esto? Me devuelvo. Recuerden que vamos a calcular el intervalo de confianza a un nivel de confianza del 95%. En la teoría, para la prueba T-Student ya tenemos diferentes valores de T a distintos niveles de probabilidad. Recuerden que los valores de T van a depender de los grados de libertad. En este sentido, para nuestra prueba en específico, nosotros ya identificamos que son 5 grados de libertad, que sería, trazo aquí una línea, y nosotros estamos tratando de identificar el intervalo de confianza al 95% de confiabilidad. Quiere decir que para los grados de libertad, que son 5, el valor que voy a emplear para T en ese intervalo de confianza va a ser 2,57. Ese valor va a ser específico para esta prueba. Yo me voy a permitir dejarles la tablita. Por supuesto, yo les comparto la grabación, pero me gustaría que ustedes, si pueden, en este momento le tomen un pantallazo o si tienen por ahí un celular a la mano y trabajan desde su computador, tómenle una fotico, porque este cuadro les va a ser muy útil en el momento de realizar su ejercicio si tienen asignada la prueba T-Student. Entonces recuerden, yo estoy haciendo aquí una línea específica para mi grupo de datos. 5 grados de libertad, 95%. ¿Listo? Profe, Entonces, y esa tabla, perdón, qué pena, diga. esa tabla uno en qué libro la encuentra. Listo, perfecto. José Vicente, gracias. Bueno, nosotros en la bibliografía del curso, aquí de hecho les coloco la bibliografía, tenemos el libro de Fundamentos de Química Analítica, incluso déjame ver, bueno, no les coloqué la página, es la tabla 7.3, pero este libro se llama Fundamentos de Química Analítica, es el libro de Skoog del 2015. De hecho, mira, ahora mismo te voy a compartir aquí algo rápido para no pasar esta pregunta tuya que me parece muy importante. Aquí en la página web de Química Analítica Instrumental te voy a mostrar, debemos tener ese libro que incluso ustedes lo pueden descargar. Es un libro estupendo, muy completo.
Aquí lo tenemos, es Unidad 1, Fundamentos de Química Analítica. Aquí está el libro, lo puedes descargar dando clic a la página, ya les comparto el libro. Química analítica está aquí y tenemos otros libros súper interesantes para la parte de alimentos, que es muy útil para su proceso de formación en ingeniería, análisis de alimentos a partir de técnicas simples y el libro Principios de Análisis Instrumental, pero es de este libro. ¿Listo? Entonces, permíteme, José, les voy a compartir aquí en el chat rápidamente el enlace a la página web, porque allí tenemos la tablita. De hecho, en el libro la van a encontrar como la tabla 7.3. ¿Listo? Déjame irme nuevamente por aquí a la prueba de Student. Aquí la tenemos. A ver, espérate que no me cambió la diapositiva. Listo. Entonces, igual aquí les coloco como el pasito a pasito para que ustedes lo vean. La tabla nos indica que T grados de libertad, recuerden que es n-1, va a ser igual a 2,57 para 5 grados de libertad a un nivel de confianza del 95%. Dicho esto, si yo tengo ese valor de T, que era el que me hacía falta en mi ecuación, puedo calcular los intervalos de confianza. Recuerden que el intervalo de en los intervalos de confianza yo voy a tener un límite inferior, que es el que se encuentra más hacia la izquierda, y un límite superior dentro de ese nivel de confianza del 95% de probabilidad. Allí, en ese nivel de confianza, es donde puedo encontrar mi media poblacional. Entonces, si ya tengo el valor de T, pues puedo empezar a calcular el límite inferior y superior. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Tengamos en cuenta que el promedio ya lo tenemos, nosotros ya lo calculamos, es igual a 0,994 gramos sobre mililitro. Eso ya lo tenemos. Y la desviación estándar también, 0,0186 gramos sobre mililitro. Entonces, si yo quisiera calcular el límite inferior, y aquí me voy a mi cálculo de límite inferior y ustedes me van a ayudar, por favor, a hacer ese cálculo si tienen, ojalá, una calculadora por allá a la mano. Vamos a tomar el valor del promedio. Recuerden que para calcular el intervalo inferior de confianza, pues tomo el promedio, que es 0,994, aquí lo tenemos, promedio, y a este le restamos la siguiente operación o la siguiente fracción. El valor de la prueba T-Student a 5 grados de libertad con un 95% de confianza, que es del 2,57, es 2,57 por, en este caso, multiplicamos por la desviación estándar 0,0186 y esto lo dividimos en la raíz cuadrada de 6, que es mi número de datos, ¿vale? Entonces, pues bueno, revisemos este cálculo a ver qué nos da. Ahí si ustedes me pueden ayudar, pues les agradezco mucho. Vamos a dar un minutico para que ustedes lo puedan revisar. Por supuesto, si ustedes tienen alguna duda, la pueden comentar en el foro, pueden habilitar su micrófono. Jessica, gracias. Déjame, esperamos otro resultado más y revisamos. Listo, Oscar me dice, ¿T multiplica n-1? No, Oscar, T no multiplica n-1. N-1, me voy a volver un poquito, n-1, que son los grados de libertad, me permiten en la tabla, esta es una tabla teórica de los valores de T a distintos niveles de probabilidad, tú identificas los grados de libertad, para eso es que necesitas n-1, y a partir de eso identificas el porcentaje de confianza que te están pidiendo en el ejercicio. Si es el 95%, pues este valor es el que vas a emplear allí donde dice T n-1. Lo reemplazas por este valor. ¿Sí? T n-1 grados de libertad será igual a 2,57. Es decir, lo reemplazas completo por ese valor. No tienes que multiplicarlo por los grados de libertad. No es necesario. Es solo para ubicarlo en la tabla. Listo, muy bien. Jessica, por aquí tú nos das una respuesta, pero veo que a la mayoría le está dando 0,97. No sé si lo quieres verificar. Vamos a ver. Muy bien, chicos. 0,974. Ujú, perfecto. A Ingrid también pues le da 0,9745. Muy probablemente si tenemos el 5 seguido podemos llegar a aproximar este a 5. Pero bueno, pues este sería el resultado del límite inferior. Algo importante aquí para tener en cuenta y es que debo tener en cuenta las unidades. Bueno, ahí sí
Se me pasó a mí, importante que lo tengamos en cuenta, pues porque las unidades, como se trata de una medición de densidades, pues van a ser gramos sobre mililitro, ¿no? Tengamos en cuenta eso para el caso de sus datos. Este valor debe reportarse con unidades. Gramos sobre el mililitro. Listo, perfecto, perfecto. Entonces aquí ya tenemos el límite inferior. Ahora calculemos el límite superior, que es básicamente la suma. Es la misma operación, pero ahora sumando la fracción. Nuevamente, si ustedes me pueden colaborar, les agradecería muchísimo para que podamos confirmar nuestros resultados. Ya prácticamente tenemos el último intervalo de confianza, que sería el intervalo de confianza superior. Ya con eso tendríamos prácticamente finalizado nuestro ejercicio. Entonces revisemos cuánto nos da aquí. Recuerden, en una operación restamos, que es el límite inferior, y en este, que es el límite superior, sumamos. Listo, Ingrid, tú nos dices 1,0135. Wilson coincide que es el mismo resultado. Igualmente José Vicente, gracias. Carlos Andrés, perfecto. Muy bien, aquí tenemos el resultado, que si lo aproximamos, 1,0135 sería básicamente 1,014. Nuevamente aquí, y déjenme corregirlo porque si no lo hacemos desde aquí, después voy a ver esos errorcitos en el desarrollo. Mililitros, gramos sobre mililitro, que sería la medida de densidad. ¿Listo? Entonces, muy bien, gracias a todos. Ese sería el resultado. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo acá? Que el límite inferior de nuestro grupo de datos sería 0,974 gramos sobre mililitro en cuanto pues a ese 95% de nivel de confianza, y el límite superior sería 1,014 gramos sobre mililitro. Respuesta básicamente, para que lo podamos interpretar, con un 95% de confianza, 95%, se puede estimar que el intervalo de confianza de las mediciones será 0,974 gramos sobre mililitro, que sería el límite inferior, y el límite superior 1,014 gramos sobre mililitro. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la manera de estimar el intervalo de confianza. Yo les voy a compartir a ustedes un videito muy corto, es un video de 5 minutos donde tenemos la tablita que les acabo de compartir, todo un poquito más concreto, pues es un videito que pueden emplear aquellos estudiantes que tengan este ejercicio en particular. ¿Listo? Entonces, bueno, cuéntenme hasta aquí cómo vamos. Este básicamente es el ejercicio de la prueba o el análisis test student. Ya con esto finalizamos. Pasamos al estadístico Q de Dixon, que es el último dato que en algunos ejercicios nos piden. Listo, Oscar, gracias. Profe, Sí, te escucho, José Vicente. profe, una pregunta. Juan Eh, Felipe, cuéntame. sí, este test student se realizaría, en mi caso, son 2 balones, se realizaría uno para cada balón, ¿verdad? Sí, Juan Felipe, tenemos pues un par de ejercicios que tienen esa situación, tienen una doble estadística, pero bueno, porque los otros, que de pronto solo tienen una serie de datos, tienen otras preguntitas más. Pero en tu caso hay que hacer la prueba de student para esos dos grupos de valores Vale, diferentes. profe, muchas gracias. Vale, Juan Felipe, con mucho gusto. Sí, claro, entonces lo haces para los dos grupos, dado que tienes un promedio diferente para cada uno de ellos. Perfecto. Listo, entonces hasta el momento vamos bien. Cuéntenme aquí quiénes, bueno, seguramente habrán algunos que no han elegido ejercicios, pero los que ya eligieron, quiénes tienen el estadístico Q de Dixon, que también lo vamos a explicar de forma muy detallada en estos minuticos que nos quedan del CIPAS. Entonces, cuéntenme Profe, quiénes. ¿ese ejercicio está en qué nivel, sí, en qué número de estudiantes? Listo, déjame ver, déjame ver. Uy, por ahí Elber tiene levantada la manito mientras te respondo. Vamos a revisar. Por ejemplo, les voy a decir, en el conjunto de ejercicios 1, aquí está. Empleando el estadístico Q de Dixon, determine si se puede descartar alguno de los datos de concentración de arsénico. Entonces, ese ejemplo que les voy a dar ahorita les va a servir, por ejemplo, a los estudiantes que escogieron el conjunto de ejercicios 1. También para el caso del conjunto de ejercicios 2, en el conjunto de ejercicios 2 se pide la prueba T-Student.
al 99%. Recuerden que la tablita que les acabo de compartir y que ahorita se las comparto otra vez, tiene niveles de probabilidad del 90, 95, 99%. Entonces es cuestión de ubicar el dato en la tabla. Claro que sí, ya respondo preguntas. Para el caso del ejercicio 3, se pide el estadístico Q de Dixon. Y para el 4, déjenme ver, se pide la prueba Test Student al nivel de confianza del 95%, que es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer. Y en el conjunto de ejercicio 5 también prueba Test Student. Prácticamente todos tienen prueba Test Student. La mayoría, pues la mayoría. ¿Listo? Entonces creo, José Vicente, respondo a tu pregunta. No sé qué conjunto de ejercicios tienes tú, pero Yo seguramente... tengo el uno, o sea, sé que me sirve el que vamos a hacer. Ah, listo, perfecto. Entonces no te me Gracias. vayas. Bueno, José Vicente, Elber, cuéntame. Estás levantando la manito. Y luego sigue Oscar. Y Ok, continuamos. oye, eso, profe, haciendo un paréntesis, es que yo estaba realizando la prueba del atún, la del uno, la que precisamente están hablando, y ahorita Ajá. usted me dijo que el porcentaje no puede pasar del 10%, el coeficiente de variación, ¿Y o te fue da que me más del equivoqué. 10? Que me- Lo ideal, no del coeficiente de variación, sino del porcentaje de error relativo. Ok, Ajá, a nivel experimental. Se espera que no sea mayor al 10% porque en términos experimentales tendríamos que repetir el procedimiento. pero ¿Sí? solo en error relativo, más no en coeficiente de variación para cuando uno está ya en Exacto. los... Ok, Únicamente en error relativo. Ujú, ok, que es tenía esa duda. Listo, muchísimas gracias. listo, Elber, a ti, muchísimas gracias. Por supuesto, los datos, como ya están definidos, pues no podemos cambiarlos, ¿verdad? Trabajamos con los datos, pero esta información que les comparto es más de tipo experimental, para que la tengan presente. Y Oscar me pregunta, realicé un análisis de acuerdo con las diferencias entre errores y dispersión de los datos brindados entre cada balón y determiné el balón que es más preciso y exacto. Se hace por medio del promedio. Listo, Oscar. La precisión la puedes determinar por medio del promedio, pero ya lo referente a la exactitud lo analizas a partir del porcentaje de error y del error absoluto. Entonces, recuerda esos parámetros para a la hora de analizar, porque tienen ustedes una preguntita de análisis para que tengan en cuenta. Precisión la analizan a partir del promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Listo? Y listo, perfecto. Y Jessica nos está compartiendo pues los resultados. Listo. Entonces, Jessica, tú me dices que a ti te dio como resultado para Q, el Q de Dixon 0,228 y para el valor crítico 0,625. El valor extremo no es considerado un valor significativo y no debe ser descartado, me dices aquí. O sea que no hay suficiente evidencia estadística para justificar la eliminación de ese valor del conjunto de datos. ¿Eso tú lo tomaste textual, Jessica, o es un análisis tuyo? Mira, lo podemos analizar, por supuesto que te puedo responder, pero lo voy a responder a la luz de este ejercicio, porque estoy segura que te puedo responder con el desarrollo de este ejercicio. Listo, Jessica, no te preocupes, ya lo revisamos. Déjame primero presentarles este ejercicio y a partir de este analizamos la información que tú me estás compartiendo. ¿Listo? Para que veas qué datos se pueden descartar o no. Entonces, listo, gracias Jessica por tu análisis. Les indico por qué se emplea el estadístico Q de Dixon. El estadístico Q de Dixon pues, es una prueba ampliamente utilizada en el área de estadística descriptiva para revisar si es posible descartar alguna de las medidas que tenemos aquí de nuestros datos. Generalmente, ¿cuándo se descarta una medida? Pues cuando es un valor muy alejado del valor real o del promedio, pero ese muy alejado pues debe ser cuantificable. Entonces, para poder hacer esta prueba, les indico, vamos a llevar a cabo un criterio que es el criterio Q o la prueba pues Q para descartar estos datos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en este momento? En primer lugar, N va a hacer referencia al número de mediciones, que para nuestro caso ya sabemos que es igual a 6. N es el número de datos. Eso ya lo tenemos claro en este momento. Entonces, para poder organizar la información para la prueba o estadístico Q de Dixon, es importante que ustedes numeren del dato 1 al 6. Recuerden que aquí tenemos 6 datos. Si ustedes en su ejercicio tienen 5 datos, pues numerarán del 1 al 5. Pero ojo porque aquí los vamos a organizar del menor al mayor. ¿Listo? Del menor al mayor.
Si ustedes observan dentro de nuestro rango de datos, pues aquí tenemos el valor menor, que es 0,996, lo voy a dejar como Q1. Tenemos el valor que le sigue, que es 0,986, que sería el segundo valor, pero ojo que este valor que aparece aquí como la medida 3 no sería la que seguiría. En su orden, del menor al mayor, seguiríamos con el valor 0,989, que sería X3. Y así sucesivamente hasta llegar al valor más alto de nuestros datos, que sería para este caso 1,022. Entonces, lo primero que debemos hacer es organizar los valores del menor al mayor. ¿Listo? Eso es lo primero. Ya que tenemos nuestros valores del menor al mayor, nosotros debemos tener en cuenta dos conceptos relevantes para hallar la prueba Q de Dickson. El primero es el concepto de amplitud, que se refiere básicamente a la cantidad de datos que tenemos entre X1 y X2. Básicamente es la cantidad de datos entre X1 y X2. Esa es la amplitud. Y otro concepto importante es el concepto de intervalo. El intervalo ya es el grueso de mis datos, esos datos que van desde X1 hasta X6. Entonces, ojo con esos dos conceptos. Tenemos el concepto de amplitud y de intervalo. Pero ¿para qué necesitamos ese concepto de amplitud y de intervalo? Lo necesitamos para nuestra prueba Q de Dickson. Entonces, debemos tener en cuenta que en esta prueba Q es igual al valor absoluto de la amplitud, y ya les indico cómo vamos a calcular la amplitud, porque si ustedes observan hay una amplitud de X1 a X2, otra amplitud de X2 a X3, otra amplitud de X3 a X4, así hasta llegar a X6, y el intervalo siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo. Entonces, Q va a ser igual al valor absoluto de la amplitud dividido en el intervalo. ¿Listo? Pero entonces tengamos en cuenta algo. Si yo quisiera calcular la amplitud de esta primera sección, la amplitud va a ser igual a X2 menos X1. Ese va a ser mi valor de amplitud. X2 menos X1. ¿Listo? Si yo quisiera calcular la amplitud que le sigue, ¿qué resta tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes que resta tendría que hacer para esta segunda amplitud? ¿Qué resta hago allí? Recuerden que esta primera amplitud me dice que X2 menos X1, pues va a referirse a esta primera O amplitud. sea, tengo que utilizar el resultado de X2 menos X1 para poderle luego restar X3. No necesariamente, José, porque si yo quisiera calcular la amplitud que le sigue, que sería esta amplitud de X2 a X3, quiere decir que debo tener en cuenta la resta de X3 menos X2. Aquí no nos interesa el resultado de esta amplitud, ya te digo para qué sí nos interesa, pero quiere decir Ok. que la siguiente amplitud Son será X3 individuales. menos X2. Exactamente, son individuales. Ok. Esta es la primera amplitud, ¿listo? Esta es la primera amplitud. Y el intervalo, que va a ser igual para todas mis amplitudes, va a ser igual a X6 menos X1. Esa es la forma de calcular el intervalo. X6, que es mi valor más alto, menos X1, que es mi valor más bajo. ¿Listo? Entonces, Wilson me dice, se promedia, ya lo vamos a ver, Wilson, para que vamos a hacer esta prueba, ya te indico. Lady me dice, profe, no me sale nada, pero no sé si te refieres, Lady, a la presentación, porque creo que se está proyectando bien. Listo, Wilson, Oscar, Karina, Carlos, muy bien. Esas son las mediciones que necesitamos. Lady, si de pronto no ves la presentación, puedes salir y volver a ingresar. Bueno, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Y aquí vamos a tener otra tablita para esta prueba Q de Dickson, que si ustedes le pueden tomar una fotico, nuevamente les digo, yo les comparto la presentación, pero pues ustedes que ya están aquí en este CIPAS podrían tomarle una foto a esta tablita. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Este valor de Q de la prueba Q de Dickson, pues básicamente va a ser un cociente de rechazo, o sea, el valor de Q me va a permitir revisar si debo rechazar o no un dato en específico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, normalmente para la prueba Q de Dickson, y es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio para los que tengan la prueba Q de Dickson, es emplear el 95% de confiabilidad en la prueba. ¿Listo? Vamos a emplear el 95% de confiabilidad en la prueba.
Habrán estudiantes que de pronto no asistan a este CIPAS y decidan hallar el estadístico Q de Dixon con otro nivel de probabilidad, pues no lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero lo importante, chicos, aquí normalmente se emplea el 95%, entonces pues los que ya vayan a hacer este ejercicio después del CIPAS pueden tener en cuenta este porcentaje de confianza para hallar el estadístico Q de Dixon. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros, para el estadístico Q de Dixon a un 95% de confianza, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es el número de observaciones, que es la manera de interpretar esta tablita. Cuando hablo del número de observaciones, hablo del número de datos. Para nuestro ejercicio tenemos 6 datos. Quiere decir que en este caso, nosotros vamos a tener 6 observaciones y ahorita lo voy a explicar con más detalle más adelante. Por tanto, a un 95% de confianza, mi valor de Q para la prueba de Q de Dixon sería 0,625. Este valor de 0,625 es conocido como un Q crítico. Quiere decir que ningún valor de los que tengo aquí en mi ejercicio, que ya lo vamos a hacer, debe sobrepasar ese 0,625. Déjenme explicarles esto con un poquito más de detalle. ¿Qué decimos? Si el valor de Q, que vamos a calcular ahorita porque no hemos hecho ningún cálculo, cuando calculemos Q, a partir de esta operación, si ese valor excede el Q crítico, que sería ese 0,625, tal como en la tabla, entonces ese valor dudoso, cuando digo XN me refiero a cualquiera de estos datos, se puede descartar o se puede omitir. Esa es la interpretación del Q cuando excede ese Q crítico. Déjenme hacerlo en la práctica para que ustedes lo puedan entender mejor. Era como una pequeña teoría, pero lo voy a explicar mejor. Entonces, vamos a hallar el primer valor de Q, que hace referencia a la primera amplitud. Recuerden que la amplitud hace referencia a x2 menos x1 y esto lo divido en x6 menos x1. Entonces, los datos que voy a tomar aquí para este primer valor van a ser los siguientes. Q va a ser igual a x2. Recuerden que x2 es 0,986, aquí lo tengo. Y a ese valor le puedo restar x1. x1 es 0,966, aquí lo tengo. Y a esto pues lo voy a dividir en la resta entre el valor mayor, que es 1,022, menos el valor menor, que es 0,966. Esto nunca va a cambiar. El intervalo siempre va a ser el mismo en las diferentes amplitudes. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar con esa operación. Revisemos al menos para esta. Ya los siguientes se los voy a dar sin problema, pues, para que podamos avanzar un poquito más rápido, pero en este primero me gustaría que me ayudaran con el resultado. Y ya que termino el ejercicio, te ayudo a interpretarlo, Jessica, te ayudo a interpretar tu resultado. Listo, Lady, creo que ya pudiste ingresar, entonces les agradezco, chicos. Gracias, José Alberto. Tú por aquí me das un resultado, 0,357. Perfecto, José Vicente, muchas gracias. Bueno, yo aquí tengo un valor promedio. Ustedes me están dando el valor correcto en todos los sentidos. Te pido por favor, Elber me está dando como el valor del denominador, que es 0,056. Aquí está. Entonces, muy bien, el resultado sería 0,36, el resultado de este valor crítico de Q, 0,36. Pero ¿qué pasa? Ustedes recordarán que si en este caso Q, que es el que acabo de obtener, es mayor a Q crítico, que es el que encuentro en la tabla para la prueba Q de Dixon, debo rechazar el valor de X1. Entonces, si ustedes, cuando me refiero a X1, me refiero a este de aquí. Entonces, chicos, recuerden ustedes que tenemos 6 observaciones. Aquí no estoy teniendo en cuenta grados de libertad porque eso era para prueba test student. Aquí estoy teniendo en cuenta el número de observaciones, que son 6, o número de datos. El valor al 95% de confianza es 0,625. Si ustedes se dan cuenta, este valor es menor a este Q crítico. Quiere decir que si este valor, perdón, es menor al Q crítico, si esto se cumple, entonces mi X1, que es este de aquí,
no puede ser descartado en mi grupo de datos porque sigue siendo pues un dato importante dentro de mi rango de valores, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, pues la mayoría de datos son muy parecidos entre ellos, pero pues vamos a ver si en esta prueba se descarta alguno de los datos. Entonces, quiere decir que este valor de x1, que fue el que empleé para la amplitud, no puede ser descartado. Eso es lo que me indica este valor de Q. Entonces, esto sería para el primer dato. Aquí quiero que hagamos la operación y ya la tengo aquí. De pronto ustedes me pueden ayudar a confirmar el resultado para el segundo o la segunda amplitud. Recuerden que sería x3 menos x2. Esa sería la segunda amplitud de mis datos. x3 menos x2 y eso lo divido en mi intervalo, que el intervalo ya lo conozco, ya sabemos que es 0,056. Esto lo resto, lo divido y pues bueno. Aparentemente me debe dar 0,05. Listo, José Vicente, gracias. Por aquí tú me estás confirmando el resultado. Voy a esperar una confirmación más a ver si estamos en lo correcto con este resultado. Listo, John Henry, gracias. Tú me dices 0,053, que de hecho lo más adecuado sería agregar ese 3 aquí al final. 0,053, muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, pues nuevamente teniendo presente que nuestro Q crítico es 0,625, aquí de hecho coloqué la tablita a este lado, 0,625, este valor sigue siendo mucho menor. Q sigue siendo menor. Cuando sea mayor, ese dato se rechaza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si esto nos da 0,05, el valor x2, que es este de aquí, que utilicé para mi segunda amplitud, no puede ser descartado. ¿Listo? Este valor de aquí no puede ser descartado, por cuanto la prueba Q-Dixon pues me indica esto. Así sucesivamente lo vamos a hacer con la siguiente amplitud, x4 menos x3. Entonces, x4 menos x3 pues sería tomar el valor x4 0,999 menos x3 0,989. Eso lo divido en mi intervalo. ¿Listo? Exactamente, Wilson, pues aparentemente para esta prueba, como los valores son tan parecidos entre estos, no se descartan. Muy probablemente entre sus datos pues haya algún valor muy alejado de la media. Eso lo tienen que revisar a través de esta prueba. No necesariamente en las pruebas, en algunas pruebas sí se descartan datos. Entonces, esto me da 0,178. Nuevamente estoy muy por debajo del valor Q crítico, así que mi valor de x3 tampoco puede ser descartado. Y bueno, pues aquí ya vamos cerrando, nos faltan dos mediciones, x5 menos x4. Si lo dividimos en el intervalo, eso nos va a dar 0,034. Aparentemente nos siguen dando datos muy bajos. Quiere decir en este caso que el valor de el que sigue, que sería x4, tampoco se descarta, no puede ser descartado. Coincidencialmente en esta prueba ocurre eso, pero les digo, hay pruebas en las que sí se descartan valores. Y por último, tomamos esta última amplitud, que sería x6 menos x5, dividido en el intervalo. Resto de estos datos, eso me da 0,375, sigo estando por debajo de mi valor Q crítico, quiere decir que este valor x5 tampoco puede ser descartado. Y de alguna manera era de esperarse, porque realmente pues nuestros datos, en lo que ya calculamos, hay un muy buen porcentaje de error, un muy buen error relativo, el coeficiente de variación es muy bajo, entonces por ahí me hicieron preguntas, yo he visto resultados donde el coeficiente de variación da mayor al 10%, entonces muy probablemente con la prueba Q de Dixon sí hay que descartar algunos datos, aquí coincidencialmente no. ¿Listo? Entonces, bueno, conclusión, lo que debemos hacer aquí, chicos, pues es hacer nuestras operaciones, organicen los datos del menor al mayor, hallen sus amplitudes e intervalos y ubiquen sus daticos en la tabla, ¿vale? Yo creo que les voy a compartir en la grabación un pantallazo para la tabla de la prueba Test Student y la tabla para la prueba Q de Dixon, que yo creo que puede facilitar un poquitico más el desarrollo de los resultados. Listo, Elber, tú me dices que está erróneo el resultado 1,001, o sea, ¿cuál cálculo está erróneo? ¿Me puedes decir? ¿El último? Doctora, es que tengo ahí la duda, antes por ahí le comenté ahí. O sea, cuando dice el valor de 1.1, ¿es el valor de X o es el resultado? No, es el valor de x5.
Mira, aquí los tomamos en orden. X2, X3, Ok, es X4 que por otro. y X5 es este de aquí, mira. Este valor de X5 sería mi último dato, pues como ya después de X6 no tengo más amplitudes, pues no, no puedo descartar X6 porque ya no tengo con qué compararlo, no hay un X7, entonces nuestros resultados llegarían hasta aquí, X6 menos X5. Pero entonces recuerda, el valor que tomo aquí se refiere al que empleé en la amplitud, que sería X5, básicamente. Ok, muchísimas gracias. Listo, sí señor, no, gracias a ti por la... Básicamente, en general, ahí no podemos descartar ningún dato. En este caso no. Te digo particularmente no. Bueno, ya teníamos nuestros datos previamente descritos, se adaptaron a la prueba Q de Dixon, pero vemos que todos los valores de Q están por debajo del Q crítico. Pero tenemos casos y ejercicios donde sí hay valores que pueden ser descartados, pero esta es la forma de calcularlo. O sea, es la misma dinámica. Sí, pero en este caso, conclusión, como tú dices, ningún valor puede ser descartado. Todos son importantes dentro de mi población o grupo de datos. Ok, gracias. Listo, José Vicente. Oscar, sí, ya no se hace nada más, tienes que revisar muy bien lo que se solicita en tu ejercicio y hallar los parámetros estadísticos correspondientes. ¿Listo? Y Ingrid me dice, profe, la desviación estándar y la desviación de la media no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, básicamente sí, porque en la desviación estándar estamos utilizando la media para cada una de las mediciones. Entonces, en este caso es básicamente lo mismo. ¿Listo? Lo empleas de la misma manera, Ingrid. Desviación estándar y desviación de la media, porque nuestro parámetro de comparación siempre va a ser la media. Listo, Ingrid, gracias a ti. Y bueno, chicos, sería básicamente eso. Ya reviso con Jessica. Jessica, te voy a responder a través de Teams para revisar los datos que me acabas de dar. Y si te parece bien, desde allá te respondo para poder analizar tus datos. ¿Listo? Entonces ya te respondo a través de Teams. Listo, chicos. Bueno, de momento eso sería todo. Tengan en cuenta, por favor, que la siguiente semana vamos a tener un CIPAS más. Ya cuando ustedes tengan un consolidado un poquito más completo, como grupo pueden unirse también a este CIPAS del jueves 26 de septiembre. Allí podemos resolver dudas. Si ustedes tienen dudas, no sé, del mapa mental, del plan de muestreo, de lo que explicamos en la web anterior, podemos aprovechar pues para resolverlo en ese CIPAS. Entonces pues también los esperamos. Vamos a compartir la invitación para que ustedes se puedan unir. Listo, Lady, gracias a ti. Muchas gracias a ti por conectarte. Jessica, me preguntas que si puedes hacer esta fase sola. Jessica, sí, si por alguna razón no has tenido comunicación con tus compañeros y prefieres trabajar sola, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero recuerda que la fase colaborativa pues tendrías que presentarla de forma completa. Listo, José Vicente. Bueno, muchas gracias por tu mensaje a todos. Una muy buena noche. Recuerden, chicos, martes 1 de octubre finaliza nuestra actividad. Estamos muy a tiempo. Ahorita me siento aquí a calificar foros, a revisar todos los foros. Entonces, desde ahí les estaré también calificando sus avances. ¿Listo? Bueno, pues chicos, una feliz noche para todos y de nuevo gracias por conectarse, por su tiempo. Bendiciones, gracias. Gracias, José Vicente. Que descanses. Gracias, profe. Chao, Juan Felipe. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Elber. Feliz noche. Feliz noche a todos. Claudia, Ingrid y Leite. Gracias.